Saludos, vamos a resolver un circuito tipo RLC. Este es un circuito tipo paralelo. Acá hay un modelo ya específico para los circuitos RLC paralelo, en donde la ecuación que se obtiene es la doble derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 sobre RC por la derivada del voltaje con respecto al tiempo y más el voltaje dividido para el producto de L por C. Luego se especifica que se debe hacer los respectivos reemplazos. Doble derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 dividido para la resistencia, que es de 2, que multiplica al capacitor, que es un quinto, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más el voltaje dividido para 5 por un quinto. Esto es igual a 0. Manipulando las constantes que tiene la ecuación, la doble derivada del voltaje más 2.5 por la derivada del voltaje con respecto al tiempo y más el voltaje es igual a 0. Cada uno de los elementos de la derivada se van a reemplazar por la variable compleja S, en donde vamos a decir que esto se convierte en una ecuación polinómica, S cuadrado más 2.5 S más 1 igual a 0. Luego se extraen las raíces de la ecuación. Vamos a decir que la raíz S1 es igual a menos 2 y la raíz S2 es igual a menos 0.5. Ojo, recuerdo que estas raíces se extraen con la fórmula para resolución de ecuaciones cuadráticas. Ustedes recuerdan clase de álgebra. Sería S es igual a B más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC dividido para 2A. Esto es menos B. En donde A es 1, B es 2.5 y C es 1. Simplemente para aclarar esta parte. Entonces, una vez que se ha determinado los valores de las raíces, se procede a comparar S1 y S2. La comparación arroja el resultado de que S1 es menor que S2. Por lo tanto, estamos en presencia de un circuito sobreamortiguado. En donde la fórmula para el voltaje del capacitor es la siguiente. Voltaje del capacitor es igual a A1 por Euler elevado a la S1 por T más A2, por Euler elevado a la S2 por T. Se realizan los respectivos reemplazos. El voltaje en el capacitor es igual a A1 por Euler elevado a la menos 2T más A2 por Euler
elevado a la menos 0.5t. Hay dos valores, A1 y A2, que son constantes y que no los conocemos, pero al final tendremos que determinar cuáles son sus valores. Para esto, vamos a decir, ¿no? Si yo evalúo el voltaje en 0, esto es igual a A1 por Euler elevado a la menos 2 por 0, más A2 por Euler elevado a la menos 0.5 por 0, en donde vamos a decir que el voltaje en estado inicial, ya lo tenemos acá, son 4 voltios, reemplazo. Y aquí voy a decir que Euler elevado a 0 es igual a 1. 1 por A1 me queda simplemente A1. Y algo parecido ocurre con A2. Por lo tanto, esta es una ecuación que vamos a guardar por ahora. Luego tomo la ecuación del capacitor y la voy a derivar para encontrar la derivada del voltaje inicial con respecto al tiempo. Entonces, diremos lo siguiente. La derivada de la ecuación del voltaje del capacitor con respecto al tiempo es igual a menos 2 por A1 por Euler elevado a la menos 2t menos 0.5 por A2 por Euler elevado a la menos 0.5t. De esta manera encontramos la derivada de la función del voltaje del capacitor. Luego se va a aplicar una ecuación de la ley de Kirchhoff de las corrientes, en donde diremos que el valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más voltaje dividido para resistencia y más la corriente en el capacitor es igual a 0. Ojo, esto de aquí corresponde a la corriente del capacitor y esto de aquí corresponde a la corriente de la resistencia. Si se realiza un despeje, vamos a decir que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre RC, que multiplica al voltaje. En este caso vamos a considerar los valores iniciales, menos 1 sobre C por la corriente inicial. Se reemplazan los valores y se obtiene que esto es menos 2.5 por 4 menos 5 que multiplica a menos 1, siendo entonces la derivada del voltaje en estado inicial con respecto al tiempo igual a menos 5. Con este valor de menos 5 vamos a la ecuación al decir que aquí reemplazo la derivada del voltaje evaluado en el instante 0 es igual a menos 2 por A1 por Euler elevado a la menos 2 por 0 menos 0.5 A2 por Euler elevado a la menos 0.5 por 0. Reemplazando los datos, esto es menos 5 igual a menos 2 A1 no era más, es menos 0.5
A2. Y tengo una segunda ecuación. Entonces tomo las dos ecuaciones que están en los cajones. Aplico cualquier método, sea reducción, sea determinantes, sustitución, cualquiera de los que aprendimos en álgebra. Y de esta manera obtengo que el valor de A1 es igual a 2 y que A2 casualmente también es igual a 2. Una vez que se tienen estos dos valores, vamos a tomar la ecuación de la esta ecuación del voltaje. Y vamos a reemplazar los valores. No la movamos, volvamos a escribir. Voltaje en el capacitor es igual a 2 por Euler elevado a la menos 2t más 2 por Euler elevado a la menos 0.5 por t. De esta forma se encontró la ecuación que determina el voltaje en el capacitor. Ahora bien, si se desea determinar la corriente en el inductor, este es igual a 1 sobre L por la integral del voltaje por el diferencial del tiempo. Recordemos que al estar en conexión paralelo, el voltaje del capacitor es igual al voltaje del inductor igual al voltaje del resistor. Entonces, IL igual a 1 sobre 5 por la integral de 2 Euler elevado a la menos 2t más 2 Euler elevado a la menos 0.5 t por dt, siendo entonces que IL es igual a menos 1/5 de Euler elevado a la menos 2t menos 4/5 por Euler elevado a la menos 0.5 t. De esta manera se han encontrado las ecuaciones correspondientes para el circuito que se está mostrando. Muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier novedad, sepan comunicarme por las vías que ya han sido socializadas anteriormente. Muchas gracias.